cara a cara. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto de poder estar nuevamente aquí con ustedes. En esta ocasión, de manera en línea, a través de las redes sociales. Y hoy seguimos con el estudio de la profecía bíblica. Estaremos viendo la segunda venida o terminando lo que vimos la semana pasada de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es espada de doble filo, dice tu palabra, que penetra hasta lo más profundo, Señor, y eso es lo que deseamos en esta tarde, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, que allí establezca, Señor, tu voluntad, Señor, y que en esta tarde podamos ser alumbrados en nuestros ojos espirituales, podamos conocer, Señor, aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Gracias por la esperanza bienaventurada, Señor, la cual no avergüenza para cada uno de los creyentes. Por el contrario, es una esperanza viva, una esperanza a la cual nos aferramos día a día, Señor, ante tu regreso inminente. Señor, y pedimos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea el Maestro, que nos enseñe, que nos edifique, que nos instruya. Y que, Señor, tal vez si hay ideas preconcebidas o ideas erróneas que aprendimos en el pasado, que hoy podamos aprender, Señor, lo que dice tu palabra, y esa palabra nos lleve a vivir una libertad tremenda en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en el versículo 24 de Marcos capítulo 14. Como ustedes sabrán, estamos estudiando el Evangelio según Marcos y hemos estado estacionados en el capítulo 13 por bastante tiempo, porque es un capítulo que habla acerca de los últimos tiempos, acerca de la escatología, que es el estudio de las cosas futuras, de los eventos futuros. Es un capítulo profético que habla de las cosas que han de suceder. Y entonces pues vamos a leer ahora en el versículo 24. Dice, pero en aquellos días, refiriéndose a después de la tribulación y la gran tribulación, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad,
porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Como ustedes saben, hemos venido viendo de manera cronológica los eventos futuros. Hemos estado viendo las señales de los fines de los tiempos. Hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con relación al rapto de la iglesia. Hemos visto lo que es la tribulación, la gran tribulación, que es lo que va a estar sucediendo aquí una vez la iglesia sea raptada o sea arrebatada y llevada a las nubes para estar 7 años en el cielo con el Señor. Y allí de manera paralela, mientras aquí en la tierra se están llevando a cabo una serie de eventos que son la tribulación, la gran tribulación, y culmina esa tribulación con una guerra, y la venida de nuestro Señor Jesús. Allá en el cielo pues se está dando el juicio del asiento Bima y las bodas del Cordero. Entonces ya eso lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, y ahora estamos entrando en el evento futuro de la segunda venida de Cristo. Algo bien importante que he mencionado anteriormente, lo he mencionado en muchas ocasiones anterior, lo mencioné la semana pasada y hoy vuelvo a mencionarlo. Nosotros hemos sido culpables de crear mucha confusión en medio de la iglesia, porque cada vez nosotros vemos cosas que están ocurriendo, cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y lo primero que decimos es: el Señor ya viene pronto. Y entonces no somos capaces de decir de qué manera va a venir pronto, si por el rapto o por la segunda venida. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo interpreta ese comentario como que ya la venida del Señor está ahí, y sabemos bien claramente, por lo que dice la Escritura, por lo que hemos estudiado acerca de la profecía bíblica, que el rapto no tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Son dos eventos completamente diferentes y separados, inclusive separados por un periodo de 7 años o más, pero por lo menos 7 años, que es lo que nos dice el libro de Daniel. Así que es importante esa aclaración, para que si nosotros en nuestra mente o tal vez en nuestro vocabulario decimos no, porque ya el Señor viene pronto y nos vamos con Él, tengamos un poco de cuidado, porque podemos estar creando una confusión en los oyentes. La Biblia dice que el Señor nos va a llamar y va a arrebatar su iglesia y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Eso es lo que se conoce como la esperanza bienaventurada. Ahora, la segunda venida de Cristo es el evento donde el Señor va a estar bajando a la tierra. Y dice la Escritura claramente en Apocalipsis 1:4: entonces habrá una señal en los cielos. ¿Qué señal? Los cielos se van a abrir. Y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y su nombre es el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdonen, no era Apocalipsis 1, Apocalipsis 19, 11 y 13. Apocalipsis 1 habla de que todo ojo le verá.
¿Ok? Entonces es importante que cuando nosotros estemos hablando de la segunda venida de Cristo, estemos hablando de la segunda venida de Cristo completa aquí a la tierra. Sabemos que el Señor Jesús vino primeramente como el Cordero de Dios, y que luego va a venir como ¿quién? Como el león de la tribu de Judá. Y entonces, pues es importante que nosotros estemos claros en eso. ¿Cómo será esta segunda venida de Cristo? ¿Cómo se dará este evento? Será un evento visible, que es lo que dice Apocalipsis. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que es un evento visible porque dice claramente que todo ojo le verá. Y en Hechos 1:9 al 11 habla de cuando Jesús fue ascendido a los cielos. Y los dos ángeles se le quedaron mirando a los discípulos y le dijeron, pero ¿por qué ustedes se quedan mirando al cielo así nada más? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto irse al cielo. Así que, así como el Señor se fue y ellos lo pudieron ver, así de esa manera dice la Escritura que va a venir. Así que va a ser de una manera visible. Dice que todo ojo le va a ver. A lo mejor usted se está preguntando, pero ¿cómo va a ser posible que todo ojo de este mundo le vea? Si hay una gente que está en Japón, hay otra gente en China, hay otra gente en Puerto Rico, otra gente en Cuba, otra gente en Brasil. Bueno, hay unas cuantas percepciones o presunciones al respecto, y una de ellas es que las comunicaciones van a estar siendo controladas por el anticristo, ¿verdad? En ese periodo de la gran tribulación. Pero una vez el Señor venga y entre en el ámbito terrestrial o terrestre, ya el Señor va a tomar control de todo eso y las comunicaciones van a poder mostrar ese evento cuando Jesús venga montado en ese caballo. También yo pienso en lo particular que para el Señor no hay nada imposible y que va a ser un evento único, poderoso, grandioso, y que va a ser todo una parada que va a empezar desde un lado de la tierra y va a terminar en otro lado de la tierra, culminando su entrada ¿en dónde? En el epicentro de la tierra, que es Israel, donde Él tomará allí y establecerá su trono y reinará por 1000 años. Así que será un evento que todo el mundo le verá. Dentro de la segunda venida de Cristo tenemos que mencionar que es un evento que fue profetizado, no solamente por los apóstoles, los discípulos en el Nuevo Testamento, sino que en el Viejo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, habla, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y dice la Escritura, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Zacarías también habló en Zacarías 12:10. Dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo
con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. Así que habla de esa manifestación o esa segunda venida de Cristo, ese evento único de la segunda venida de Cristo. O sea, fue profetizado en el Antiguo Testamento, fue profetizado en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús profetizó acerca de eso en Mateo 24:30. Dice, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Así que eso nos da por lo menos la certeza y la seguridad de que la segunda venida de Cristo es una doctrina sana que debe ser enseñada dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Ahora bien, vayamos a nuestro texto. Del versículo 24 al 26 dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y con gran gloria, ¿verdad? Y esto lo que nos dice es que al final de la tribulación y ese tiempo de la gran tribulación llegará un momento clímax de ese periodo donde estarán apareciendo cosas horribles, desastrosas que vendrán y serán visibles a los ojos de todo el mundo, o por lo menos a los ojos de todo el mundo que viva durante ese periodo de la tribulación y la gran tribulación, o sea, ese tiempo de dolor y angustia. Y estas señales, tanto Marcos, Lucas como Mateo, las profetizaron y las hablaron, ¿verdad? Y las escribieron en cada uno de los evangelios, pero fueron profetizadas también por la gente los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 13 habla del día del Señor, el día que viene. Dice Isaías 13:9, he aquí el día del Señor viene cruel con furia, ardiendo en ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus consternaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no dará su luz. Y Joel 2:10 dice, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol, la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Y Joel 3:15 habla del sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. Así que la primera, como dije anteriormente, la primera venida del Señor, Jesús vino como el Cordero de Dios a reconciliar la humanidad. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, que el Señor vino a reconciliarnos con Él. Por eso la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, reconciliarnos ¿con quién? Con Él. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, para que no entremos en este tiempo de dolor y angustia. No obstante, si nosotros no recibimos ese regalo de gracia, como lo es la salvación por medio de Jesús, entonces Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Y cuando venga el león, Él va a venir a destruir a sus enemigos. Y no podemos confundir eso. La palabra de Dios es verdad. Así que, de modo que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Si no le damos apertura en nuestra vida, nos convertimos en ¿qué? En un enemigo automáticamente, porque el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y estas señales de las que habla Lucas, de las que hablaron los profetas, como Isaías, como Joel, son señales que revelan la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza y el poder. Daniel 7, Marcos 8, 38 hablan de esa gran gloria, de esa grandeza. Y en Hechos 1, 11 dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto. Así que estas señales hablan de que del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Hablan de esa segunda venida y de ese establecimiento de ese reino. He aquí vienen las nubes, todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Versículo 27 dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y esto lo que describe es cómo Jesús recogerá a Israel de entre todas las naciones como fueron dispersos. Algo bien importante que hemos venido hablando es de los tres tipos de grupos que habla la profecía bíblica. La profecía bíblica habla de las naciones gentiles, habla del pueblo de Israel y habla de la iglesia, pero a la iglesia estar en las nubes ya con el Señor, lo único que queda aquí en la tierra son las naciones gentiles y el pueblo de Israel. Pero fíjense qué interesante que aún en medio de toda esa catombe o todo ese caos o todo ese dolor y ese tiempo de angustia y ese tiempo de tribulación y de gran tribulación, Dios le había dado una promesa a Israel. Y esa promesa la encontramos en Deuteronomio 30, versículo 3 al 6. Dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Isaías 11 habla de alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces ahí podemos ver el plan de Dios. ¿Para quién? Para la nación de Israel. Ese es el plan de Dios para la nación de Israel en el fin de los tiempos. Que cuando Él venga, Él los va a reunir. Que Él les va a devolver la tierra. Que Él va a circuncidar el corazón de ellos. Anteriormente el pueblo de Israel solo conocía circuncidar el prepucio. Pero ahora Dios le está hablando no de circuncidar la carne, porque la carne para nada aprovecha. Él habla de circuncidar el corazón, de donde salen todas las cosas. Porque eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesús, que del corazón emanan todas las cosas. Así que de acuerdo con esta promesa de Dios para Israel, podemos entonces concluir y ver un futuro prometedor para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y ese futuro prometedor lo pudo ver Pablo, porque Pablo en Romanos 11,
versículo 1, 2, dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Así que podemos ver el plan de Dios para la nación de Israel, aún antes de esa venida, o justamente en esa segunda venida. Perdón. Versículo 28 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando sus ramas ya se ponen tiernas y echan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca las puertas. Y esto es algo sumamente interesante cuando podemos leer esto, porque es lo que hemos venido hablando desde el principio de la profecía bíblica, de estos tres grupos. Entonces, ahora ya como el evento del rapto ya pasó, ahora nos quedan solo dos grupos que son las naciones gentiles y la nación de Israel. Entonces aquí ahora Jesús relata dos parábolas bien interesantes porque está hablando a dos grupos diferentes, ¿ok? De hecho, en Mateo 25 Jesús añade tres parábolas adicionales, la de las 10 vírgenes, los talentos y las ovejas y las cabras. Entonces, de los tres grupos que más se enfocan en la profecía bíblica, ¿cuáles son? La iglesia, ¿verdad? Que nosotros nos enfocamos mucho en la profecía bíblica porque es ahí donde tenemos que tener nuestros ojos en Jesús, ¿no? Y en las cosas que han de suceder. Y la nación de Israel todavía, lamentablemente, están esperando a su Mesías. Algo muy triste porque ya su Mesías vino y cumplió con la primera parte de su misión, que era traer paz, reconciliarnos a nosotros, poder entrar ante la presencia de Dios. Ya no hay un velo que se interponga entre nosotros. Ahora nosotros tenemos acceso directo por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. La iglesia y la nación de Israel son los dos grupos que más se interesan en la profecía bíblica. Así que nuestro Señor Jesús, en este pasaje que leímos, nos da dos parábolas y las vamos a ver. Y en lo personal, yo creo que estas dos parábolas de alguna manera están dirigidas para Israel, pero también están dirigidas para nosotros. Así que vamos a ver esto en específico. Veamos la primera. Jesús le dijo una parábola acerca de la higuera, aprended la parábola. Cuando sus ramas ya se ponen tiernas y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y esta parábola habla de la higuera y nosotros sabemos que históricamente y bíblicamente siempre ha habido una especial asociación de la higuera con la nación de Israel. Y es sumamente interesante porque en Lucas 21, 29, a la higuera añade todos los árboles y todos los árboles. O sea, dando una especial atención a la higuera que representa a Israel. Y dice que cuando sus ramas se ponen tiernas y echa sus hojas es porque la época de verano está cerca. Así que aquí tenemos que mencionar un dato bien curioso. Y ese dato es que de todos los árboles de Israel y la higuera es la última en echar sus hojas nuevas. O sea, indicando que en realidad
la higuera está dictando la pauta de que el verano sí está bien cerca. Y viendo todo lo que está pasando en el mundo, ahora mismo cuando yo venía, estaba viendo que hubo recientemente un terremoto en Colombia de 6 puntos algo en la escala, que hay unas fuertes lluvias torrenciales en Francia con granizo, y en fin, todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. La semana pasada estuve hablando de cómo la agenda del infierno, la agenda LGTB está impulsándose más que nunca en contra de nuestra niñez, y cómo hay ahora mismo estados que están pasando leyes de que si los padres no acceden a darle la oportunidad a los hijos de ellos escoger, pues que le van a quitar la patria potestad. Y yo digo, pero ven acá, ¿y dónde es que estamos viviendo? La Biblia lo dice, que en el final de los tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Así que viendo todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está ocurriendo, especialmente también en el epicentro de la tierra, que es Israel, podemos entender que si la segunda venida de Cristo está cerca, más cerca está que el rapto de la iglesia. Es como cuando usted va en septiembre o en octubre a una tienda y ve que han puesto toda la decoración de Navidad. Bueno, ya si usted en septiembre o octubre está viendo que ya está toda la decoración de Navidad, quiere decir que si la Navidad está cerca, más cerca está Thanksgiving, o más cerca está el Día de Acción de Gracias. Entonces es importante que nosotros no perdamos desde perspectiva eso, que si la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, más cerca está el rapto. Y esta parábola hace un énfasis en que debemos aprender a conocer que su regreso está cerca, que su regreso está bien cerca, más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar, y que debemos estar listos y vivir para ese momento, para cuando el Señor Jesucristo aparezca, o cuando el Señor Jesucristo llame a su iglesia, o para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, porque nosotros no sabemos, hoy estamos aquí, mañana puede ser que no nos levantemos de la cama o tengamos un accidente. Entonces debemos vivir listos, debemos vivir para ese momento inminente. La pregunta que yo le hago en esta tarde, ¿usted está listo? Si Jesús lo llamara hoy a su presencia, ¿usted está listo si hoy fuera el rapto? Hay que vivir como si Él fuera a venir hoy. Hay que vivir para ese momento. Y si usted no está listo, hoy es un buen día para que usted lo haga. Hoy es un buen día para que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y puedas decirle, Señor, yo quiero vivir para ese momento. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar a cuentas contigo. Versículo 30-32 dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aquí habla de una generación, y estuve compartiendo con la gente la semana pasada y hablaba que tendemos a pensar sobre la generación de los baby boomers, aquellos que son baby boomers, aquellos que son la generación X también. Pero yo creo que aquí no está hablando de una generación histórica, o no está hablando de una generación de cierto número de años, como muchas personas tienden a pensar.
Algunos han pensado que cuando habla aquí de generación, está hablando de una generación, de que una generación dura 70, 80 años basándose en el Salmo 90:10. Y es un punto válido que ellos tienen, ¿no? Para sacar un aproximado de cuándo vendrá el Señor por la iglesia o cuando Él llamará a la iglesia en ese evento que conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Pero yo creo personalmente que es un poco peligroso que estemos usando ese tipo de ideas o de cálculos matemáticos, porque la Biblia claramente dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Muchas de estas personas utilizan el 14 de mayo de 1948, que fue cuando la nación de Israel volvió a ser una nación o se convirtió en una nación, y parten de que si una generación son 70, pues en 1948 más 70 sería el 2018, pero en el 2018 no pasó nada. El Señor no llamó a su iglesia, el Señor no vino por su iglesia, tampoco vino en el 1988 como algunos decían. Así que ya pasó eso y Jesús no vino. Ahora dicen que es el 1948 más 80, porque la Biblia habla de que son 70 y que los más robustos 80, que es el 2028. Así que hay que tener un poco de cuidado porque esto puede confundir, y yo creo que estar hablando de fechas, de un tiempo en específico, de un día, no es bíblico, porque claramente aquí el Señor nos lo dice, que ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre sabe cuándo eso va a ocurrir. Yo creo más que cuando aquí habla de generación, habla de la generación que va a estar viviendo ese periodo de la tribulación. Es un tiempo, ¿verdad?, específico donde van a estar viviendo esa generación de la tribulación y de la gran tribulación. Ahora bien, de ese pasaje podemos sacar 3 lecciones esenciales. Número 1, que Jesús no quería que sus discípulos se enfocaran o se envolvieran meramente en la profecía del futuro y descuidaran sus responsabilidades del presente. ¿Sabe algo? El Señor sabía que ellos no iban a pasar por la tribulación. El periodo de la tribulación que habla la Biblia, el tiempo de dolores, la angustia de Jacob, como lo describe la palabra, esos 7 años, esa última semana de las 70 semanas de Daniel. El Señor sabía, ellos iban a pasar por otro tipo de tribulación porque ellos iban a ser perseguidos. Así como usted y yo pasamos por otros tipos de tribulaciones. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a usted que si usted tiene problemas, usted me va a decir bastante. ¿Ha pasado usted por tribulaciones? Por muchas. Entonces, pues aquí no habla específicamente de esas tribulaciones, leves tribulaciones o momentáneas tribulaciones. Aquí está hablando de un periodo específico de 7 años de tribulación y de gran tribulación, que ya lo estudiamos hace unas semanas atrás. Así que el Señor sabía que estos discípulos no iban a pasar por esa tribulación, más aún. El Señor todavía, la iglesia no había nacido y el Señor sabía y tenía unos propósitos claros y una gran comisión para sus discípulos. Y yo creo que es una lección bien importante para nosotros, porque nosotros tendemos muchas veces a enfocarnos en lo que va a pasar, en lo que va a suceder, y descuidamos de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y es importante
que nosotros seamos siervos fieles, cristianos leales, que podamos hacer aquellas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Y yo creo que podemos hacer una cosa sin descuidar la otra. Podemos estar velando, podemos estar orando, podemos estar viendo las señales, siempre con nuestros ojos puestos en el Señor, pero también podemos estar mirando a lo que Dios me ha llamado a hacer en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi nación. Así que esto es bien importante y creo que es precisamente lo que Jesús desea que sus discípulos en aquel momento aprendieran, pero que hoy en día sus discípulos puedan aprender y puedan aplicar en sus vidas. Hay que vivir como si su regreso fuera hoy, vivir y estar listo como si Él viniera hoy, pero tenemos también que planificar como si Él viniera en 50 años. ¿Ok? Otra lección clara que nos da este pasaje la encontramos en el versículo 31. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que es bien claro que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que Jesús lo que quería es que sus discípulos en todo momento que recordaran su palabra, lo recordaran a Él y recordaran sus palabras. Y Warren Wiersbe dijo, como cristianos hoy día, nosotros no estamos buscando las señales de su venida, estamos buscándolo a Él. Y eso es bien importante. El Señor desea que nosotros lo busquemos a Él en todo momento, que lo podamos buscar a Él en su palabra, que podamos tener ese tiempo de comunión con Dios a solas. ¿Sabía usted que cada libro de la Biblia habla de Jesús? Interesante, si usted no lo sabía, yo le animo a que usted vaya y busque en cada libro de la Biblia a Jesús. Amén. Entonces es importante porque una verdad que tenemos que grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones es que como creyentes no dependemos de señales. Nosotros dependemos de la inalterable palabra de Dios, la palabra segura de la profecía bíblica, como dice Pedro en 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que tenemos que estar pendientes a lo que dice la palabra de Dios, dejar que Dios ministre nuestras vidas a través de esa preciosa palabra. Otra lección que podemos encontrar dice, pero el día ni la hora, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Así que, ¿cuál es la lección? Que tengamos cuidado de estar especulando sobre el tiempo de cuándo regresará el Señor. El Señor nadie lo sabe y tenemos que tener cuidado porque hay muchas falsas doctrinas que marcan un número o un día o un momento en la historia donde eso ocurrirá, y eso es señal de una falsa doctrina. ¿Cómo podemos mantenernos caminando correctamente en los tiempos que vivimos? En el final de los tiempos, a la expectativa de su inminente regreso, para nosotros el rapto, pues perseverando en su palabra, dice el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y perseverando en la oración. Hay muchos pasajes
que hablan de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es lámpara, es luz. La palabra de Dios da sabiduría. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Cómo podemos estar a la expectativa? Orando. En el versículo 33 nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Y la palabra habla en muchos lugares acerca de la importancia y de la necesidad de orar sin cesar, de orar para no entrar en tentación, de orar por el favor de Dios, de orar siempre y no desmayar. Yo creo que algo bien importante donde la iglesia más que nunca se debe meter es en el aspecto de la oración, en la disciplina de la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda no a cambiar el corazón de Dios, nos ayuda a conocer el corazón de Dios, a pedirle a Dios que Él ponga su corazón en el nuestro y que nosotros podamos alinear nuestro corazón con el de Él. La Biblia nos habla de perseverar en la oración, velando con ella con acción de gracia. La Biblia nos habla de orar para que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces, es importante que nosotros podamos perseverar en la oración. Y ahí habla de dos palabras bien interesantes. La primera palabra es mirad. Y esa palabra habla de un énfasis en particular, que nosotros debemos poner en el retorno inminente de nuestro Señor Jesús. Y mirar y ver son dos cosas diferentes, y es importante que usted lo entienda. Cuando usted mira, usted observa con detenimiento, buscando entender lo que usted está viendo o se le está mostrando. Es como aquellos que van de caza, ponen su mira en la presa, o cuando van de tiro al blanco, ponen su mira ¿en qué? En el blanco. Y cuando habla de blanco, fíjese qué interesante, que habla de pecar. Hay muchas personas que missing the blank, fallan el blanco, y fallar el blanco no es otra cosa que pecar. Entonces, interesante porque aquí el Señor nos está hablando de que miremos con detenimiento el blanco. ¿Para qué? Para que no fallemos en ese blanco, para que no pequemos. Obviamente sabemos que todos vamos a pecar, pero que no se haga una costumbre, sino que estemos conscientes de que si fallamos fue un acto involuntario. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de Faraón. Fíjense qué interesante. Rehusó. Es lo mismo que usted y yo podemos hacer. Nosotros tenemos dos alternativas. O accedo a la tentación o no accedo a la tentación. Rehuso la tentación. Y fíjese que eso fue lo que hizo Moisés. Rehusó. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Interesante, tenía que la mirada otra vez, puesta la mirada en donde, en el blanco. Cuando nosotros tenemos nuestra mente, nuestros ojos puestos en el Señor, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, nosotros estamos mirando atentamente a lo que Dios nos tiene que hablar, a lo que Dios nos tiene que enseñar. Pero ver tiene que ver con una mirada superficial. Y aquí es donde se
se divide un creyente genuino de un creyente de boca. ¿Dónde está tu mirada? ¿Tu mirada está puesta en Jesús o tu mirada está puesta en las cosas de este mundo? Por eso Jesús nos dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús nos dijo buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. El apóstol nos dijo poned vuestros ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. La segunda palabra que habla, la primera es mirar y la segunda es velad. Y esta habla sobre un alerta, estar pendiente, estar despierto. Es como si fuera un atalaya. Y hay un pasaje en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, que a mí me gusta mucho. Déjame ver si lo consigo. Ezequiel. Me parece que es Ezequiel 2. Sí, Ezequiel 3, perdón. Donde habla de la atalaya de Israel. Donde le dice en el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que esta palabra, velad, tiene que ver con estar alerta, estar pendiente, estar despierto. Es como, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice, tener el oído sobre tierra, ver qué es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que tiene que ver esto de estar pendiente. Un atalaya era aquel que estaba sobre la montaña o sobre una torre vigilando, porque tenía la responsabilidad de que cuando viera al enemigo, anunciar que el enemigo se estaba acercando. Y 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto lo que nos dice es que un creyente que vela sabe que necesita estar vigilante ante las acechanzas del enemigo y que necesita estar orando con su mirada puesta en el cielo, en el Señor, de donde viene su socorro. Porque el Salmo 121, 1 y 2 dice, dirijo la mirada a las montañas, de donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Warren Wiersbe nuevamente dice, la vigilancia no tiene nada que ver con ir al cielo. Es una cuestión puramente de agradar a Jesús, de escuchar sus amorosos elogios y de recibir sus recompensas. En otras palabras, esto tiene que ver con una relación. Estar mirando y velar tiene que ver con estar sumergido en esa relación con Dios, escuchando qué es lo que Él nos tiene que decir. ¿Sabe algo? Si nosotros pasáramos más tiempo a solas con Jesús, menos meteríamos la pata. Pero metemos la pata más a menudo porque hemos dejado la oración, hemos dejado de ese tiempo de comunión y de meditación. Estar alertas, velad, porque no sabéis cuándo el tiempo es señalado. Es como un hombre que se fue de viaje. Aquí está la segunda parábola. Y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea. Ordenó el portero que tuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, al amanecer, no sea que venga de repente y os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, ¿verdad? Así que aquí está la segunda parábola. Y la primera de estas dos parábolas vimos que habla de su regreso inminente, de su regreso inmediato. Pero ahora aquí
nos habla de ser diligente, de ser responsable con aquellas cosas que Él nos ha encargado. Sabemos que su regreso es inminente, pero no sabemos cuándo va a ser. ¿Qué entonces nos resta? Ser diligente. ¿Y qué significa ser diligente? No desenfocarnos de lo que va a pasar. A su vez, no descuidar lo que tenemos que hacer. Ambas cosas se pueden hacer sin descuidar ninguna. Y eso era precisamente lo que Jesús deseaba que sus discípulos aprendieran y que usted y yo aprendamos hoy y podamos aplicarla en nuestras vidas de la misma manera que ellos. Y esta palabra, o esta parábola, perdón, del hombre que se va de viaje, sabemos que habla de Jesús y que deja un portero para que velara, sabemos que habla del Espíritu Santo, y dejó tres cosas: su casa, su autoridad y su obra. Dejó su casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es su autoridad? El poder del Espíritu Santo, su palabra. Y dejó su obra, que somos usted y yo. Y aquí en esta palabra hay una serie de advertencias. Advertencia a velar, es una orden que tenemos que ejecutar. A los santos de la tribulación, a que velen, a que sepan las señales de los tiempos. A nosotros que debemos velar y no desmayar, porque hay unos enemigos que están buscando nuestra caída, nuestra derrota. Este velar tiene que ver con la autoridad que se nos ha sido dada también. Debemos vivir y servir en la autoridad de Jesús, en la autoridad de Él, no en la autoridad de nosotros. Y en la responsabilidad siempre, la responsabilidad siempre va acoplada con la autoridad. La segunda advertencia es sobre la casa, que es un representativo de la iglesia, que somos nosotros, la cual pertenecemos a Jesús. Y la tercera advertencia, a no descuidar la autoridad que Dios nos ha entregado. Esa autoridad no se descuida mediante la oración, la devoción y la relación con Jesús. La cuarta advertencia que hace es sobre la obra en la que estamos puestos. No solo velar por mí, sino también por mis hermanos. Hay veces que nosotros nos enfocamos más en nosotros, en mis hijos, en mi esposa. Y tú sabes que hay gente alrededor que necesita una palabra de aliento, necesita a alguien que pueda escuchar, necesita a alguien a quien puedan confiar, alguien que pueda orar por ellos. Así que es importante que nosotros podamos hacer esa obra, que podamos ser ese instrumento en las manos del Señor. Por eso nosotros aquí en Calvary decimos que nosotros somos sus manos y somos sus pies. Somos sus manos y sus pies. Tenemos una obra que hacer. Dios nos ha dado unos talentos, vamos a usarlos. Todos tenemos talento. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo talento. No, es que yo no sé hacer lo que ustedes hacen. Algo usted sabe hacer. Y eso que usted sabe hacer es importante que usted lo pueda poner en práctica. Piensa en lo que Jesús le ha dejado, su casa, su autoridad y su obra. Dice, por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormido. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Así que en este capítulo que hemos concluido, hay tres importantes advertencias que hace nuestro Señor Jesucristo. La primera está en el versículo 5. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Así que nosotros somos responsables de velar, de meternos en la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. La segunda está en el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos.
nosotros tenemos que velar por nosotros. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Hay gente que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador y usted los ve que no desean venir a los servicios, no desean tener comunión los unos con los otros, no desean trabajar en la obra. No, es que yo estoy muy ocupado y solamente vienen, se van y nada. Y entonces, ¿sabe qué? Es bien importante de velar por nosotros mismos. O sea, es mejor que nosotros mismos nos pongamos en una posición donde Dios pueda trabajar con nosotros, a que nos pongamos en una posición donde Dios nos diga, bueno, pues ok, tú quieres seguir ese camino, síguelo tú, pero vas a ir sin mí. Entonces vamos a estar sin la presencia de Dios. Una de las cosas que Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas con nosotros no hemos de movernos. Así que es bien importante que en nuestro caminar, en nuestras relaciones, cada vez que vamos a empezar una relación, un matrimonio, o un trabajo, o algo nuevo, nosotros debemos buscar la dirección de Dios, velar por nosotros mismos. Y en el versículo 33, Jesús nos dice, mirad, velad y orad. Así que el Señor está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué quiere decir eso? Que está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues que su regreso inminente está muy cerca. Y cuando hablo de su regreso, aquí voy a hacer la aclaración. Estoy hablando del rapto, porque todavía el rapto no ha ocurrido. Estoy hablando de ese evento donde el Señor va a tomar por la fuerza a su iglesia y la va a sacar de aquí y la va a llevar para que nos reunamos con Él en las nubes. Me refiero a ese evento. El Señor está cerca. Ese momento está más cerca que la segunda venida. Y lo importante es que miremos que nadie nos engañe, que miremos por nosotros mismos, que estemos seguros de que estamos viviendo para ese momento y que nos mantengamos velando, orando y haciendo su obra a lo que Él llega. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque pudimos terminar un capítulo más del Evangelio de Marcos. Señor, gracias porque un nuevo capítulo va a comenzar, Señor. Pedimos que, Señor, a medida de vayan pasando los días, Señor, tú vayas trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones. Señor, que arda en nuestros corazones ese fuego por estar en tu presencia, ese fuego por estar en comunión contigo, Señor. Que podamos apartar ese tiempo para meditar en tu palabra, para estudiar tu palabra, para escudriñar tu palabra, para orar por los unos por los otros, por las necesidades del cuerpo, por las necesidades de otros países, Señor, por otras personas que quizás están pasando por persecución. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Estamos eternamente agradecidos contigo y estamos en deuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Esperamos verlo la semana que viene y poder compartir con ustedes. Si no ha venido, si no nos ha llamado el Señor, aquí estaremos para compartir con ustedes. Dios les bendiga.